A lo largo de la historia siempre ha habido mujeres artistas. Hoy queremos acercarnos a las pintoras del Barroco, una época apasionante en la que se producen grandes cambios políticos y sociales que tienen su reflejo, cómo no, en el mundo del arte. Los autorretratos son la forma más directa que tienen los artistas de transmitirnos la visión que tienen de sí mismos, de su arte y del papel que ocupan en la sociedad de su tiempo. Por eso hoy queremos hablar de autorretratos femeninos en el Barroco con Amparo Serrano de Haro, que es profesora de Historia del Arte en la UNED. Amparo, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Hola Clara, muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Bueno, ¿cuáles son los condicionantes o las principales características de la mujer artista en el Barroco y que la diferencian de otras etapas? Sí, bueno, eso es muy buena pregunta porque efectivamente cada una de las etapas culturales que tradicionalmente tenemos denominado la historia de la civilización presenta características distintas. Eso no quita que seguramente hay mujeres artistas desde siempre, ¿no? Seguramente desde la prehistoria, en que, como sabemos, los artistas tenían funciones mágicas y todas esas obras que pintaban en las paredes tenían siempre como, por una parte, objeto el recordar acontecimientos del pasado, pero también propiciarlos, ¿no? Era una especie de magia simpática. Y también en la antigüedad, pues Plinio el Viejo menciona a unas cuantas mujeres artistas, ¿no? En el medievo la característica principal, por supuesto, tanto para hombres como para mujeres, es la pertenencia a un gremio. Ese gremio encauzaba los esfuerzos del artista, que generalmente se mantenía en el anonimato, y la producción artística tenía unas características distintas a las que el mundo occidental y el mundo actual aún más está ligado a ello, ¿no? Que son, pues eso, el carácter original de la obra y el carácter personal de la obra, ¿no? El carácter creador, lo que nosotros entendemos como creador, todo eso ya es propio del Renacimiento. El Renacimiento es el momento en que realmente podemos empezar a hablar del artista, tal y como lo entendemos en el siglo XXI, y, por supuesto, también en ese sentido de la mujer artista. Se pasa de una sociedad guerrera, como es la feudal, a una sociedad cortesana. Y eso es un paso importantísimo para las mujeres, porque desde el momento en que ya no es la fuerza bruta, no es la capacidad bélica, sino la cultura, el elemento esencial, ¿no? Como por ejemplo podemos verlo en el libro de Castiglioni, El cortesano, pues el lugar de la mujer va a ir de alguna forma obviando el obstáculo de esta reclusión a la esfera privada en que siempre ha sido incluida o cerrada o prisionera, y va entrando en la esfera pública. Entonces, la mujer artista del Barroco es una mujer que vive en una sociedad en que ya no solo va a tener la posibilidad de un mecenazgo además, como es el Barroco, interesado en los casos particulares, en las creaciones extrañas, tanto de la naturaleza como de los hombres, sino que va a ir abriendo sus posibilidades artísticas igual que, en ese sentido, igual que los hombres. O sea que las relaciones de demanda, las relaciones sociales, las relaciones de libertad de la mujer del Barroco son pues un caso totalmente distinto que las que se tienen en otros momentos culturales. Eso no quita que, por supuesto, va a estar absolutamente circunscrita a unas características que la oprimen y que la mantienen ligada a una sociedad patrimonial, a una sociedad de hombres, ¿no? En ese sentido, pues la mujer artista del Barroco es también un caso peculiar, un caso particular, y no es lo común y corriente. Quizás uno de los temas que más pueden reflejar cuál era la situación de las mujeres artistas en esta época es el autorretrato. ¿Existe un autorretrato femenino en el Barroco y en qué se diferencia del masculino? Absolutamente. El autorretrato es clave. Es ante todo un ejercicio de poder y existe tanto en los artistas masculinos como en los femeninos y, como tú bien señalas, con características distintas, ¿no? Hay que recordar que el género del retrato
viene ligado desde la antigüedad al culto a los muertos relevantes, a las personas ilustres, es decir, excepcionales. Es decir, que tiene un sentido modélico, de gente que merece ser recordada. Así que desde el momento en que un pintor, sea mujer o hombre, toma los pinceles para pintarse a sí mismo, está ya proclamando su propia importancia. Lo que luego, pues la calidad de su trabajo puede servir para ratificar o denegar. También hay que señalar, en cuanto a lo del autorretrato, que los artistas del Renacimiento se pintan a sí mismos, están celebrando su propia pertenencia al estatus del poder, su propia importancia como artistas. En ese sentido, dejan atrás su pasado gremial de artesanos para glorificar su individualismo, su lugar único dentro de la sociedad, de una sociedad que todavía es experimental, y su carácter modélico para esa sociedad, que la historiografía artística, por medio del relato de sus vidas, va a encargarse de difundir. El autorretrato femenino tiene como característica principal el carácter demostrativo. Es decir, y esto es una necesidad propia del artista mujer. Como hay una cierta incredulidad sobre su capacidad para crear, pues hay una gran necesidad de atestiguar su autoría. Eso es un poco deprimente, pero es un poco como ahora, pues por ejemplo, los retratos, estos que salen a veces en internet, los retratos, bueno, no solo que hacen los niños, ¿no?, que alcanzan, parece ser, grandes precios en el mercado, que me parece absolutamente absurdo, por supuesto, sino pues los retratos o las pinturas creadas pues por elefantes o por perros sabios o eso. Entonces, que es necesario, ¿verdad?, ratificar que realmente son obras de elefantes y de perros sabios y no del señor que les entrena, ¿no?, o la señora. Entonces, bueno, eso también ocurre a partir del Renacimiento con el retrato de mujer. Ellas se pintan siempre con los pinceles en la mano, que es una diferencia con respecto al retrato masculino de artista, que siempre quiere demostrar que no es la mano, sino la mente la que crea, y que normalmente se pinta, bueno, o que muchas veces se pinta sin pinceles, rodeado de libros, rodeados a veces de una pluma cuando han escrito un tratado sobre pintura, marcando su carácter intelectual, el carácter mental de su arte. Como señala Susan Walderman en un libro muy interesante que es El artista y su retrato en la España del siglo XVII, de Alianza Editorial, hasta finales del siglo XVII debemos partir de la idea de que el retrato de artista cumplía sobre todo una función programática, además de memorialista. El artista se mostraba como representante de un tipo definido: erudito, amante de arte o experto en retórica. Walderman distingue tres tipos de autorretrato de artistas: el de pintor cristiano, como Ribalta o Zurbarán; pintor noble, los ejemplos más característicos o más importantes serían los del Greco y Velázquez; y el del pintor docto o erudito o profesor, como por ejemplo los retratos de Cartucho, Murillo, Rubens o Pusa. Los autorretratos femeninos, hay por supuesto referencias a estas tres tipologías descritas por Walderman, pero sobresale el uso de la imagen del artista como noble, es decir, como perteneciente al estamento de la nobleza. En ese caso es llamativa la equiparación de la pintura con la música, ya que eran ambas aficiones permitidas y aún alentadas en las hijas de buena familia o damas de la nobleza. Es decir, por ejemplo, en el autorretrato, sobre todo del Renacimiento, vamos a ver a mujeres artistas que al mismo tiempo se pintan con algún instrumento cerca, se pintan divididas entre las dos aficiones, que realmente lo que quieren es demostrar que es un don que le hace pertenecer a una categoría social noble. En todo caso, siempre todos los autorretratos femeninos suponen una negociación simbólica entre la imagen de la mujer honorable, es decir, buena hija, buena madre, buena esposa, mujer digna y casta, y la imagen del artista. La artista, por supuesto, dotada de excepcional talento. Amparo, me gustaría que nos hablases de las obras que tú consideras más interesantes en este terreno, las que son más representativas de todo esto que acabas de comentarnos. Bueno, los tres autorretratos más conocidos serían sobre todo el de Artemisia Gentileschi, Judith Leister y Clara Peters. Y voy a describir la obra de cada una de ellas. Por ejemplo, el de Artemisia Gentileschi se pinta a sí misma en una obra que se llama Alegoría de la pintura.
Ahora mismo la autoría de esa obra está en cuestión, sin embargo, mi opinión personal es que sí es una obra de Artemisia Gentileschi, ya que se parece físicamente a otros autorretratos de ella que sí que están catalogados, y esto es un tema que ella trata anteriormente, el tema de la pintura, ¿no? De la alegoría de las artes. También la resolución con un escorzo muy osado. Los escorzos de Artemisia tienen su propio estilo, ¿no? Como precisamente los de Caravaggio, lo que algunos expertos han denominado como la innovación narrativa del escorzo. Muchas cosas son extraordinarias de esta autorrepresentación. En primer lugar, el hecho de que se atreve a reinterpretar la alegoría de la pintura tal y como aparece en los emblemas de Ripa, utilizando su propia imagen, a su propia imagen y beneficio, podríamos decir. La osadía de esta visión es, a mi modo de ver, paralela a la de Velázquez en Las Meninas, en las que se constituye como memorialista de la Casa Real y conocedor de sus entresijos. Aquí podemos decir que Artemisia rompe con la dialéctica que aprisiona a la autora femenina. Según la crítica feminista, en el paradigma mujer-objeto versus mujer-sujeto, y los funde en una misma imagen. Además de ello, el lienzo sobre el que se representa trabajando el artista está aún vacío. No pinta a la pintura ya hecha, a la obra, como prueba y testimonio de sus habilidades, así como era costumbre en el autorretrato demostrativo típico de las mujeres, sino pinta el momento previo a la obra, el momento de la invención, igual que Velázquez, que tampoco nos permite ver la pintura efectuada en el cuadro de Las Meninas, sino que es un comentario en torno a la pintura, unos márgenes, unas vivencias en torno a la pintura. Artemisia se va a centrar en lo que le antecede. ¿Y por qué? Primero, porque realmente lo que es considerado valioso en el barroco no es la maestría técnica, que se da como un conocimiento elemental, sino la capacidad del artista para recrear un inventario de historias de antemano conocidas y tratadas por otros grandes artistas. Historia de la Biblia, de los textos clásicos, de Homero a Ovidio, la mitología o las vidas de santos, pero de un modo efectivo o impactante, tal y como recomiendan las normas de la Contrarreforma. Esta inventio es donde reside el verdadero genio del artista, no en el dócil seguimiento iconográfico de un artista anterior. Igualmente, en esto, la idea está por encima de la técnica. La pintura es un arte mental, no manual. Por lo tanto, todo en la obra de Artemisia, el cabello alborotado, el movimiento brusco, inclinada sobre el lienzo, como un amante sobre su amado, la ropa desordenada como en un altercado, el medallón que oscila y que muestra la capacidad de imitación, mímesis del artista, todo en el cuadro está en función de una fusión de símbolos culturales y personales. En el autorretrato de Judith Leister es característico el giro de la cabeza del pintor ante el caballete, como saludando a alguien que acaba de entrar. Ese es un motivo que fue introducido en la pintura de los Países Bajos por Frans Floris y que fue utilizado por muchos artistas de los Países Bajos, entre ellos Rembrandt, en su retrato con Saskia, o en también El hijo pródigo de la taberna. Y por supuesto en Frans Hals, que se supone que fue el artista con el que Judith Leister se introdujo y se formó en el arte. Este giro de la cabeza busca dotar a la pintura de una dosis de viveza, que en el caso de Leister se acentúa por la sonrisa de la misma, con la boca entreabierta y mostrando los dientes en un gesto espontáneo. Con todo ello se desea recalcar el carácter jovial de una autora de cuadros también joviales y desenfadados. También el autorretrato de Clara Peters se integra dentro de una tipología bien conocida, la vanitas, que en el caso de Peters se articula de forma singular, eludiendo el manido topos de la calavera. Peters presenta un bodegón de símbolos enfrentados o duales. Por un lado, la copa de oro erguida, típica de sus bodegones, pero eso contrasta con una fuente caída. La abundancia del dinero contrasta con el azar de los dados, un 6 y un 1, lo máximo y lo mínimo. La burbuja que flota en el aire contrasta con la solidez material de la mesa en la que están los objetos. Las flores en el jarrón contrasta con el pétalo mustio que ella guarda en un estuche circular. Amparo Serrano de Haro, profesora de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos sobre las pintoras del barroco, el autorretrato femenino en el barroco. Muchísimas gracias. Gracias a ti.